Tanto si llevas jugando al ajedrez hace años como si has empezado hace poco, seguro que ya has oído hablar de la época dorada del ajedrez. En este vídeo te contamos qué es y por qué es tan importante para el desarrollo de un ajedrecista. Por época dorada del ajedrez nos referimos normalmente a un periodo que podríamos situar entre el fin de la era victoriana, con el fallecimiento de la reina Victoria a principios del siglo XX, hasta más o menos el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fallecimiento al año siguiente de Alexander Alejandrovich Aliejin, el último, si se quiere, de los campeones de esa época dorada. ¿Por qué es tan especial esta época dorada del ajedrez? Pues bien, la razón es que en este momento del tiempo casi irrepetible, los maestros del ajedrez ya tenían un nivel lo suficientemente alto para que estuviesen presentes todos los principios que son válidos en el ajedrez de hoy en día, todos esos patrones estratégicos, todas esas habilidades defensivas que faltaban en el siglo XIX, donde ese estilo romántico podía hacer que alguien se pudiese salir con la suya entregando una pieza sin suficiente compensación, pero como los rivales no se sabían defender bien, pues acababa ganando. Eso se acabó en esa época dorada donde los maestros ya aprendieron a defenderse mucho mejor y si alguien entregaba una pieza sin suficiente compensación, iba a perder la partida. En esta época aparecen jugadores como Lasker, si bien ya había aparecido en esos años últimos del siglo XIX, Capablanca sobre todo, que había aprendido no solamente de Steinitz, sino también de Lasker, Alexander Aliejin y otros muchos jugadores que completan el plantel de los torneos de aquella época. Podríamos citar a Reti, a Nimzowitsch, a Tartakower, a Janowski, Mises, Schlechter y muchos otros. No vamos a hacer ahora aquí un elenco de todos los jugadores de esta época, pero sí decir que se trata de jugadores que ya tenían muy desarrollados esos principios posicionales, esas habilidades defensivas, pero todavía jugaban un ajedrez un poquito inocente y que estaba lejos de la complejidad que alcanzaría después. Entonces, ¿por qué esta época es tan especial para los jugadores que están aprendiendo y por qué es tan importante estudiar las partidas de esta época? Pues porque tienen ya la suficiente calidad para enseñarnos todos esos principios posicionales y de cómo llevar a cabo ataques que son necesarios para mejorar el ajedrez, sin ser todavía tan complejas como las partidas de las generaciones siguientes, donde quizás pues, jugadores que todavía estén empezando y en primeras etapas del desarrollo ajedrecístico se puedan perder un poco. Pensemos que es muchísimo más difícil entender una partida de Magnus Carlsen que entender una partida de Aliejin o una partida de Capablanca, donde a pesar de la complejidad que tenían y del altísimo nivel de juego de estos jugadores, todavía el ajedrez, como digo, era mucho más inocente y las ideas eran mucho más claras y los rivales también no sabían buscar ese contrajuego prácticamente propio de un ordenador que consiguen los jugadores de primer orden a día de hoy. Vamos a ver un ejemplo con una auténtica obra maestra de uno de los jugadores más representativos de esa época y con el que creo que casi se cierra el telón de la misma, Alexander Alejandrovich Aliejin. En esta partida, Aliejin llevaba las piezas negras contra William Winter, un jugador también bastante conocido en aquella época y al que Capablanca ganó una famosa partida que da lugar a uno de los patrones que tenemos aquí en la serie de los 100 patrones que hay que saber en el canal. Invito a todo el mundo a ver ese Winter is Coming. La partida comenzó en este caso con peón de dama, pero tras E6, una jugada que le gustaba hacer a Alexander Alejandrovich para tentar a los rivales a plantear la defensa francesa. Si jugaban C4 podía o bien pasar al gambito de dama o incluso jugar una holandesa con F5. En este caso, su rival decide pasar a los terrenos de la defensa francesa y Aliejin responde con peón 4 dama. Tras peón por peón y peón por peón, se da lugar a la variante del cambio, que muchos consideran tablífera, pero vamos a ver cómo en aquella época, por lo menos, más que tablífera, era igualada. Y Alexander Aliejin demuestra cómo, si juega mejor, puede llegar a superar a su rival incluso en esta posición. Caballo C6, la jugada que más le gustaba a Aliejin aquí, atacando el peón de D4, impidiendo muchas veces algunas de las maniobras propias de estas posiciones, como caballo 2 y alfil F4, porque después de alfil por y caballo por, el peón quedaría débil, el peón D4 quedaría en este caso desprotegido y no existe el truco de alfil B5 jaque, porque el caballo vuelve, es un currivirás, tanto va para adelante como va para atrás, y también empieza a despejar piezas del flanco de dama, porque a Aliejin le gustaba enrocarse en largo en estas variantes. Caballo 2,
alfil D6. Por supuesto, como digo, no es posible cambiar el alfil bueno por el alfil malo con este alfil F4 porque alfil por y caballo por deja desprotegido caballo D4 y no existe ningún truco con alfil B5 porque simplemente caballo volvería. Winter juega aquí C3 defendiendo el peón y ahora sí que podría hacer alfil F4, pero Aljechin no se lo permite con dama H4. Jugada muy típica de este jugador, casi diría que paradigmática del mismo, porque impide F4, alfil F4, pero también ya tiene la dama atacando. Por ejemplo, enroque tampoco es posible por dama H2, evidentemente, pero ya está preparado para enrocarse en largo en cuanto mueva el alfil. Caballo D2, alfil G4, muy buena jugada, clava el caballo, evita caballo F3 y ahora ya está preparado para enrocarse en largo. Dama C2 y enroque largo. Caballo F1, G6 y alfil E3. Aquí el problema que tienen las blancas es que ahora el caballo y el alfil van a querer la misma casilla. Quizás más natural fuese caballo E3 y el alfil quizás intentar desarrollarlo por D2. Porque ahora aquí después de alfil E3, como digo, este caballo no tiene muy buena evolución. Caballo 7, enroque largo y ahora alfil F5. Aljechin sí que también empieza a dominar un principio estratégico claro, ya que lo vemos en el tablero. El cambio del alfil bueno de las blancas, el que discurre por casillas de color distinto a la estructura de peones, por su alfil malo. Un principio muy claro y pues cristalino como el agua, en este caso, alfil F5. Nada de complejidad. Caballo G3, alfil por, lo cambia y ahora H6. Controlando la casilla G5. Quizás en algún momento quiera hacer G5, quizás quiera dejar espacio luego para avanzar tranquilamente, no se sabe de momento, mantiene flexibilidad. Además, evita en algún momento que el alfil pueda meterse en H6 si retira la dama a F6, por ejemplo. Si bien es verdad que en este caso podría hacer G5. H6, F4 y dama G4. La dama puede quedar en apuros en algún momento en este caso. Ahora aquí controla las casillas del color del alfil que acaba de desaparecer. La estrategia de el pan y las tortas, a falta de pan buenas son tortas y por lo tanto la dama es la casilla que mejor domina esas casillas una vez que se han cambiado los alfiles y Aljechin se da cuenta de ello, lo entiende perfectamente y coloca la dama en casillas blancas. H3 y dama D7. Torre F1 y ahora H5, otro patrón que ya conocemos. Contra un caballo en 3 caballos, los caballos de Sterling, aquí vemos como Aljechin pone esta empalizada primero con el peón y ahora el otro peón, el peón torre, se dirige a expulsar el caballo con peón 5 torre. Caballo G1, peón 5 torre, SH4, caballo E2 y ahora caballo F5. El caballo a la sombra del peón y este peón en H5 hace las veces de servicio de habitaciones, otro patrón del canal, para evitar que el caballo pueda expulsarse con G4. Caballo F1 y F6. ¿Qué patrón es este? Efectivamente, el abanico de Julio Granda, abanicando el caballo de F3, evitando que salte. Como podemos ver, incluso una partida de todo un campeón del mundo, como era en el momento de jugarse esta partida Alexander Aljechin, podemos entenderla perfectamente porque es una de las características del ajedrez de aquella época. Caballo H2, quiere buscar la evolución a la casilla G4, y Aljechin trae una torre. Alfil de 2 y torre 6. Poco a poco defiende el peón antes siquiera de que lo ataque el caballo y empieza a prepararse para doblarse. Se dobla y ahora torre 7. ¿Para qué es esta jugada torre 7? Es mi pregunta. Pues porque Aljechin no solamente se dobla, sino que quiere triplicarse con otro patrón que también conocemos en el canal, la pistola de Aljechin. Aquí tenemos esa pistola, las dos torres dobladas por delante y la dama por detrás, una fuerza terrible en esta columna abierta. Dama F3, atacando el peón de E5, pero en realidad poco ataca porque la dama está esclava de la defensa del punto 2. Por ejemplo, si le tocase jugar otra vez, si dama de 5, tendríamos el problema de que nos estamos dejando el caballo. Así que Aljechin aprovecha para hacer caballo A5. De hecho, yo recuerdo que haciendo un ejercicio en esta posición detecté también la posibilidad de entrar por aquí, por esta diagonal, con la dama. Y se me ocurrió una jugada curiosa que luego la probé con el ordenador. Y bueno, no deja... De hecho, curiosamente es la tercera jugada del ordenador. Era alfil A3 la que a mí se me ocurrió. Aunque tengo que reconocer que es un poco
tontería desde el momento en el que no están obligados a comernos el alfil. Si nos comen el alfil todo funciona perfectamente, porque ahora caballo 5 es una bomba. La dama va a entrar, la torre va a entrar, etcétera. Esto era lo que yo calculaba, pero la verdad es que si no nos comen el alfil, nos quedamos un poquito aquí con B3. Bueno, no está mal la jugada, hemos debilitado un poco, pero mucho mejor el caballo A5 que hizo Aliegin. Caballo A5. Por supuesto, no se puede comer todavía porque entramos en E2. Y aquí, aunque parezca que comen en A5, en realidad después de caballo G3 la partida está perdida. Pueden cambiar y ahora tiene que mover la torre y ahora simplemente entra la dama, el alfil. Es demasiado fuego aquí para ese rey. Hay que ver aquí una jugada muy sutil que me imagino que Aliegin la tendría calculada. Este caballo F1, muy buena jugada, amenazando mate, cerrando a esta torre, bloqueando esa torre y amenazando ese dama mate. Y ahora todo lo que haga pierde. Por ejemplo, si trata de abrir un huequito por aquí, falla por este jaque y ahora si rey A3 mate y si rey A1 simplemente tendremos caballo B3 ganando la dama. Si entrega la calidad, ahora aquí me gustaría que aplicasen ustedes la regla del Lasker. Si torre por F1, ¿qué jugada haríamos aquí? Bueno, pues espero que con la regla del Lasker todo el mundo haya dicho, bueno, dama por F1, vale, pero a ver si hay algo mejor. Y efectivamente hay algo mejor que dama por F1. Este dama de 3 jaque, el empujón, este patrón táctico importante, le damos un empujoncito al rey, le metemos en el cajón y ahora ya damos el jaque por aquí. La diferencia es que aquí solamente es un jaque y el rey aquí solamente es un jaque y el rey escapa por C2. En cambio aquí, después de este jaque en D3, dama por F1 es jaque mate con este mate el tubo. Importante ese tema. Bien, tras caballo A5, Winter juega B3, evitando que el caballo pueda entrar en C4, o al menos eso era lo que él pensaba, porque Aliegin juega caballo C4. Y ahora no se puede capturar el caballo porque efectivamente todas las piezas entran con la dama por esta diagonal. Vemos cómo la dama que se colocó en casillas blancas aquí en este momento, vamos a volver para atrás porque esto es muy bonito de ver en este tipo de partidas. La dama comenzó a colocarse en casillas blancas en este momento, una vez que se habían cambiado los alfiles de casillas blancas, y ahora va a ganar la partida por las casillas blancas unas cuantas jugadas después. Aquí tenemos dama A4 jaque y si rey C1, alfil A3 y el mate es inevitable después de dama C2, se podía retrasar de esta manera. Winter por supuesto calculó esto y ante caballo C4 no capturó el caballo sino que hizo alfil C1. Pero ahora el caballo entra, un auténtico kraken en E6, caballo 6, E3 perdón, alfil por E3, caballo por E3 jaque. Y ahora la pistola hace su magia en la columna. La dama tiene que retirarse a F2 para defender el caballo o a G4. No puede hacer dama D5 porque perdería la pieza. Winter eligió dama F2 tocando el punto. También podemos mencionar que dama F5 era mucho peor porque F5 simplemente la expulsa del contacto con el caballo y ahora después de dama por una vez más perderían la pieza. Por lo tanto dama F2. Dama B5, la dama entra por las casillas blancas, me gusta muchísimo este detalle también de esta partida. Caballo C1 y ahora simplemente gana material torre por C3 y un detalle muy sutil aquí, rey D7 defiende el alfil, F5 y ahora torre E3, muy elegante, no se puede capturar la torre porque habría jaque y también caería el peón de F5, por lo que tras torre E3, dama F2, G5, cerrando tranquilamente, tiene material de ventaja, lo tiene todo, torre E1, torre E4, presionando el peón, y el cambio claramente favorece a las negras, que ahora meten su alfil, y la partida se acaba, alfil, y entraría la dama. De hecho, Winter abandonó después de, creo que con esta jugada ya Winter abandonó, con este alfil F4, dijo, ya basta, la dama entra en D3, y si caballo E2 simplemente dama D3 y por ejemplo alfil E3 y ganaría el peón de E4. Una partida muy bonita, una obra maestra de Alexander Aliegin que creo que muestra muy bien el espíritu del ajedrez de esa época y las características que hacen que tenga un valor tan grande didáctico para quienes estén aprendiendo a jugar al ajedrez y formándose en esos primeros estadios. Incluso ya cuando llevamos bastante tiempo con el ajedrez y no somos principiantes, yo creo que todavía podemos seguir aprendiendo mucho de las partidas de esta época dorada. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace user BC5.
Hola Capa, gracias por todos los vídeos y todo el contenido, eres muy grande. Quería preguntarte si eres capaz de jugar a la ciega y si es así, ¿cómo has aprendido? Siempre he tenido curiosidad por saber cómo imaginan el tablero los tops del ajedrez. Bueno, pues los tops del ajedrez había que preguntarles a ellos, pero más o menos yo creo que todos los jugadores, cuando ya llevamos un determinado tiempo jugando, sí que podemos jugar a la ciega, aunque a mí ni me gusta ni sé jugar muy bien a la ciega, la verdad. Sí que evidentemente para poder calcular tenemos que ser capaces de jugar a la ciega, porque en realidad, como no podemos mover las piezas, estamos imaginándonos el tablero de una determinada manera. Es verdad que tenemos el apoyo visual del mismo, las piezas están ahí y es más fácil, pero en general creo que es algo que se va desarrollando sin pensarlo al ir. Creo que prácticamente no conozco a ningún jugador que lleve suficiente tiempo jugando que no pueda jugar aunque sea un poquito a la ciega. Hay jugadores que juegan igual que prácticamente si estuviesen viendo el tablero, incluso se han dado casos de gente que logra incluso jugar simultáneas a la ciega, pero bueno, yo creo que lo que es el poder llegar a jugar una partida a la ciega, más o menos todo el mundo puede hacerlo y sin ningún tipo de preparación ni nada. No es que uno imagine el tablero, cierre los ojos y vea un tablero, por ejemplo, vea un Stoughton de madera número 5 y imagina las piezas moviéndose. Yo creo que más bien la gente se imagina una especie de diagrama como los que hay en el ordenador o en un libro y más o menos pues va imaginando dónde van las piezas. Tampoco creo que lo vean en color ni con una textura concreta ni nada. Yo creo que es más bien una especie de abstracción de dónde van las piezas. Es algo curioso, la verdad. Estaría bien hacer una resonancia magnética funcional mientras se hace este tipo de partida, pero bueno, creo que la curiosidad espero que se encuentre saciada con esta respuesta, pero ya digo que no es, repito por tanto y resumo un poquito, viendo aquí ahora la pregunta, no he aprendido de ninguna manera especial, creo que es algo que automáticamente surge y si alguien quisiese entrenar esto, creo que lo que habría que hacer sería problemas a la ciega. Que alguien nos diga dónde van las piezas. Alguna vez yo lo he intentado, de hecho creo que en el canal lo hemos hecho alguna vez y básicamente eso sería todo. Así que si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta. Si quieres que responda a tu pregunta en el vídeo de mañana, no olvides dejarla en los comentarios de este vídeo. Hasta la próxima.